Muchachos, para todos muy buenos días. A continuación les hago presentación de la guía número 2 para la asignatura de química. Para este caso vamos a trabajar un laboratorio virtual enfocado a la temática de los gases y sus leyes. ¿Listo? Inicialmente van a poder darse cuenta que en la contextualización vamos a tener un mapa conceptual que me habla acerca de los gases y sus principales magnitudes: presión, volumen y temperatura, que son tres de las magnitudes que afectan directamente el comportamiento de este estado de la materia. Con base a esto, sabemos que se formulan diferentes leyes, entre ellas como tal la ley de Boyle, de Gay-Lussac y de Charles. ¿Listo? Además de eso tenemos el concepto de Avogadro, que es bastante importante tenerlo en cuenta para el momento de hablar acerca de los gases. Posteriormente vamos a tener una conceptualización. Recuerden que esta sección netamente hace referencia como tal a la parte conceptual o marco teórico de los conceptos claves que me van a permitir como tal comprender la temática, que en este caso son los gases. ¿Listo? Recuerden que los gases son un estado de la materia en donde las partículas se encuentran bastante separadas entre sí. Ya lo hemos venido hablando en clase, que se encuentra clasificada dentro de los fluidos, que a su vez tiene la capacidad de ser compresible, que no tiene un volumen definido ni tampoco una forma definida. Siguiendo más adelante nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrarnos con el ítem de aplicación del conocimiento. Este ítem es de gran importancia porque aquí como tal es donde vamos a desarrollar las actividades. Para este caso de esta guía vamos a trabajar a partir de unas simulaciones virtuales como tal que encontramos en la página de Piaget. Para eso debemos ingresar al siguiente link, el cual nos va a desplegar esta interfaz. Al momento en que encontremos esta interfaz en nuestro Google Chrome, vamos a dar clic en el botón play y se nos va a desplegar la siguiente interfaz, en donde vamos a introducirnos en la parte de introducción. Si ustedes se dan cuenta, al momento de dar clic en introducción se va a desplegar la siguiente pantalla, en donde vamos a encontrar como tal la simulación virtual en donde vamos a realizar nuestro laboratorio. Esta parte introductoria tiene varios ítems importantes. Podemos observar en este costado que tenemos el medidor de presión en atmósferas, tenemos el medidor de temperatura a partir de grados Kelvin, tenemos el recipiente al cual le podremos modificar el volumen utilizando esta palanca en la parte izquierda, tenemos el elemento que me va a modificar la temperatura, en donde si doy clic y llevo hacia arriba voy a aplicar calor, o si doy clic y llevo hacia abajo voy a disminuir la temperatura, voy a dejarlo un poco más frío. Tenemos la siguiente bomba, que es la que me va a agregar como tal el gas, y a partir de eso vamos a realizar una serie de mediciones. Si se dan cuenta, aquí abajo en el punto quinto vamos a tener una tabla. ¿Cuál es el ejercicio a realizar? Pilas, es importante que tengan en cuenta que las acciones que están registradas en el costado izquierdo de la tabla son las que vamos a realizar, y después de realizar cada una de las acciones vamos a dar como una especie de borrado a la simulación, que lo voy a realizar con este botón que tengo acá abajito, que es un dibujo de borrador, en donde va a recuperar como tal la simulación, las condiciones iniciales para poder realizar la siguiente práctica. Es decir, en el primer momento vamos a utilizar la bomba y vamos a realizar 10 bombeos completos y vamos a observar qué sucede con la presión y la temperatura. Es decir, en la simulación voy a dar clic en la bomba y voy a llevar 10 veces completas hacia arriba y hacia abajo hasta agregar el gas, y voy a empezar a observar qué pasa con la presión y con la temperatura. A partir de eso voy a realizar las observaciones, voy a anotar lo que estoy observando y de acuerdo a lo que observo voy a realizar un análisis. Al terminar esto, borro con el botón de borrar y realizo la siguiente acción. En este caso utilizo la bomba y realizo 15 bombeos, luego aumento la temperatura y qué sucede con la presión. Entonces voy a realizar 15 bombeos, voy a aumentar la temperatura y voy a observar qué sucede con la presión y con la temperatura. Dense cuenta que estoy jugando con tres variables: temperatura, presión y a su vez con el volumen, aunque debemos tener en cuenta que para este ejercicio el volumen está siendo una constante, puesto que no estamos modificando el tamaño del recipiente. Borro a partir de apenas finalice la simulación y después de haber tomado las observaciones y el análisis, y realizo la tercera acción. En este caso utilizo la bomba, realizo 15 bombeos y luego disminuyo la temperatura. En este caso ya no la voy a aumentar, sino la voy a disminuir, y asimismo voy a anotar las observaciones. Es importante tener en cuenta que para la temperatura debo mantenerla un rato, o ya sea en calor o ya sea en frío, para poder observar el comportamiento. ¿Listo? Después de realizar estas acciones
voy a pasarme al punto 6, en donde ya no debo quedarme como tal en la interfaz de introducción, sino voy a pasar a la interfaz de leyes. Para eso puedo hacer clic como tal en esta parte de abajo para pasar de introducción a las leyes. Luego de pasar a leyes se me va a desplegar la siguiente interfaz y voy a realizar las siguientes acciones. Tenemos el volumen como tal. A partir de este ejercicio sí vamos a realizar modificación de volumen. Lo primero que debo hacer es modificar el volumen, llevarlo hasta el volumen más ancho, y me voy a dar cuenta que la medida de este volumen va a ser de 15. Posteriormente voy a realizar entonces la agregación de gas, que simplemente va a ser un bombeo nada más, o 50, que va a ser el valor que se desprende a partir de un solo bombeo, y voy a empezar a modificar el volumen para observar el comportamiento de la presión. Es decir, voy a ir disminuyendo de una unidad del volumen y a observar qué pasa con la presión. A partir de esto voy a resolver las preguntas. ¿Qué sucede al aumentar el volumen? ¿Cómo explicas esto desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular? ¿Y qué relación matemática se da entre las dos variables? Dense cuenta, muchachos, dense cuenta que el volumen se va a modificar a partir de esta palanca, en donde debo hacer clic y debo irla moviendo para llevarla al valor que me indique acá y que me indique la tabla. Es decir, el volumen más ancho va a ser de 15. Para el siguiente ejercicio debo llevarla hasta 14, hasta que el valor de acá me registre 14, y tomar la siguiente medida para la presión. ¿Listo? Los valores de presiones se registran bajo el relojito que tenemos aquí. Después de realizar esto, voy a representar los datos de esta tabla en una gráfica que voy a construir. Recuerden que estos datos deben estar contenidos en el cuaderno, muchachos. Bueno, en esto consiste la segunda guía. Espero que haya quedado claro. Cualquier inquietud o cualquier pregunta que se genere, voy a estar atento en el Hangouts para responder a sus dudas. ¿Listo, muchachos? Espero que tengan un excelente día y que estén muy bien. Hasta luego.